Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Ángel Ramírez García y actualmente curso la maestría de Recursos Humanos en la Universidad CNCI Virtual. Voy a presentar mi proyecto integrador para la materia Negocios Internacionales con la maestra Irma Carreón Cavazos. El tema que vamos a hablar es el riesgo país y la inversión extranjera directa. Vamos a empezar con una pequeña introducción que nos dice que las empresas se han internacionalizado de manera exponencial. Sin embargo, no están exentas de los riesgos que la globalización conlleva, como lo son los riesgos del país. Además, al igual que las empresas, las finanzas se han internacionalizado, lo que ha generado una gama de posibilidades para quienes desean invertir o financiar un proyecto. Las finanzas varían de un país a otro, y esto se traduce a la oportunidad de buscar el mayor rendimiento de las inversiones. Para comenzar, vamos a hablar primero qué es el riesgo país. El riesgo país determina si en ese país existe un escenario óptimo para la inversión o no. Si el riesgo país es elevado, el riesgo de invertir en ese país es más alto. Cuando la prima de riesgo de un país es alto, el riesgo es muy elevado. Otra pregunta es, ¿qué factores determinan el riesgo país? Nosotros definimos como factores de riesgo son los importantes que tener en cuenta, son los analíticos, que es el esfuerzo económico que habla de la calidad, veracidad de los datos macroeconómicos del país, a través de los cuales se pueden ver su nivel de actividad económica. El riesgo político es el nivel democrático de las instituciones que los gobiernos, así como el conjunto de partidos políticos que componen las cámaras de representación. Los crediticios son indicadores de deuda y deuda default, calificación crediticia. El primero son la deuda del país frente al exterior y deuda respecto al Producto Interno Bruto, mientras que la calificación crediticia evalúa de su capacidad de pago e incumplimiento. También otro factor es indicadores de mercado, es el acceso a la financiación de los bancos, financiación a corto plazo, descuento por incumplimiento o acceso al mercado de capitales. El acceso a alguna financiación en los bancos es la estabilidad y solvencia del sistema bancario de ese país. La financiación a corto plazo es la liquidez y el acceso a crédito, mientras que el siguiente son los descuentos con efectos comerciales en caso de no poder hacer frente a una deuda, rebajando su penalización. Por último, el acceso al mercado de capitales es el acceso a una financiación, que quiere decir es el desarrollo de las estructuras del mercado de capitales e integración con el resto de los mercados. Vamos con el siguiente punto, que son ¿por qué se dice que el gobierno influye directamente en el país? Existen diversos factores políticos que afectan los negocios de empresas multinacionales, algunos en mayor o menor medida, ya sea perdiendo completa o parcialmente las empresas o perdiendo alguna de sus operaciones. El riesgo país de una nación, ya que si existe un buen sistema político que ejerza de manera eficiente la ley, será más fácil para los inversionistas extranjeros confiar y tomar como primera opción a quien ofrezca esta seguridad. Con esto vamos al siguiente punto, y hablando un poco ya más interno de nuestro país, cómo ha facilitado o entorpecido el gobierno de la inversión extranjera directa en México. Primero que nada nos dice que en el 2020 la inversión extranjera directa en México ha crecido alrededor de un 14.8% en los primeros 3 meses del año respecto al periodo del año anterior. Los millones de dólares captados en este primer trimestre son registros muy altos desde el año 1999, aunque solo una pequeña parte es inversión nueva. La mayor parte del flujo, que es un 59%, proviene de la reinversión de ganancias, mientras que otro 22% en movimientos entre sus mismas compañías y solo el 19% es inversión nueva. Lo atractivo o lo que entorpece en el país es ahorita la situación de las nuevas energías, por lo cual el atractivo del sector energético se ha visto afectado por el cambio de reglas promovido por el mismo gobierno para limitar la participación privada y el de los alojamientos por la caída del turismo. Por último, se nos menciona que investiguemos y mencionemos alguna empresa con éxito que haya realizado inversión en el extranjero. En México existen muchas empresas, pero yo tomé lo que es la del grupo Bimbo, la cual se ha expandido al norte de México, que es Estados Unidos, Canadá, en Europa y Sudamérica. En específico aquí menciono yo cuando inició sus operaciones con una planta en España, la cual tuvo una inversión alrededor de 54.8 millones de dólares. Y con esto llegamos a lo que es la conclusión del video y la conclusión de este tema. Para empezar, el riesgo país en mi conclusión es algo muy determinante para saber si sí o no invertir en dicho país, si nos conviene solamente
mandar nuestros productos o tal vez generar una planta donde se elabore y sea aún más sencillo todo. Mientras que la inversión extranjera en México es muy favorable debido a que la mayoría de las empresas son extranjeras y brindan oportunidades laborales y el crecimiento económico y aportación de nuevas tecnologías, mientras que las empresas mexicanas que van al extranjero aprenden nuevas maneras de trabajar y se desarrollan y se desenvuelven aún su crecimiento mayor.